Ok, ya son las 5:05, vamos a comenzar. Primero que nada me presento, mi nombre es Catalina López, yo soy encargada de comunicaciones de ASIVA y junto a la mesa de Empresa Educación Superior eh, decidieron armar este webinar y para eso voy a dejar con ustedes a Alberto Pinto, presidente de la mesa antes nombrada, para que les dé la bienvenida. Alberto. Gracias, Catalina. Necesito que me dejes poner el video. Sí, por supuesto, no hay problema. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Ahí sí. Ahí sí. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos, a todas. Estamos muy contentos de que estén aquí y creemos que este es un tema sumamente relevante. Bueno, me presento, mi nombre es Alberto Pinto, soy el presidente de la Comisión de Educación Superior y Empresa. Esta es una comisión que tiene como propósito vincular, ¿no es cierto?, al mundo privado con la academia, y creemos que la razón por la que estamos haciendo esta presentación es porque es sumamente importante de alguna forma también trascender los temas que son contingentes solo en lo práctico, sino que nos lleven a la reflexión, que nos ayuden a mirar cómo el mundo tiene que ser o cómo queremos nosotros que queremos construir esta sociedad. Y para eso hoy día hemos invitado a Verónica, Verónica Benavides. Ella es doctora en filosofía, magíster y profesora y licenciada en filosofía y educación por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es profesora de la Facultad Eclesiástica de Teología, también en la misma universidad, y catedrática de Antropología Filosófica. Estamos muy contentos de tenerte acá, Verónica, y creemos que es una súper buena oportunidad para hablar de este tema que es tan relevante, ¿no?, que en el fondo hemos dicho que tiene que ver con el individualismo versus la cooperación. Y sin más vueltas quiero darte la palabra y ¿cómo se llama? Y esperamos ansiosos, digamos, a escuchar lo que nos vas a contar. Muchas gracias. Muy bien. Disculpen, antes de comenzar, ahora que ya estamos todos, voy a repetir por última vez que mantengan en silencio sus micrófonos y sus videos para que Verónica pueda exponer de la mejor manera. Recordarles que disponen de un chat, que la idea es que vayan ahí realizando sus consultas o sugerencias que vayan haciendo a lo largo de la exposición, y así después Verónica puede contestarnos y contarnos un poco más de qué se trata. Eso. Gracias, Carlos. Muy bien. Gracias a usted. Muy bien. Primero que nada, buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contenta de esta invitación. Agradezco mucho tanto a SIVA como también a los organizadores, ¿no es cierto?, a Alberto, a Verena, por la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder dirigirme a todos ustedes y ver la manera de reflexionar todos juntos sobre un tema que en definitiva se nos hace urgente, diría yo, de darle otra vuelta, porque estamos inmersos en una situación bastante compleja, mundialmente hablando. Estamos en medio de una pandemia, pero esto no es más que la ocasión para poder pensar y repensar con urgencia qué tipo de sociedad, qué tipo de construcción humana es la que queremos para nosotros, para nuestros descendientes, para nuestros hijos y nietos, ¿no? Quizá la mejor forma de partir este tema, pienso yo, es partir desde la realidad. Partir, digamos, desde la misma experiencia de las cosas que nos están sucediendo como género humano, como humanidad, y que más o menos en todos los países surge esta misma, diríamos, situación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es común ver en las noticias, en la prensa, ¿no es cierto?, en internet, en los diarios electrónicos, muchas veces el caso de personas que no respetan las normas sociales, en este caso las cuarentenas.
Hay personas, ¿no es cierto?, que piensan, quizá un poco ingenuamente, que pueden continuar en este periodo especial de restricciones. Acá en Chile estamos en varias ciudades con una restricción importante a las libertades individuales, ¿no es cierto?, por causas sanitarias, evidentemente. Yo me encuentro en Viña del Mar y acá justamente estamos en una cuarentena estricta, pero nos aparecen estos casos, ¿no es cierto?, en la prensa, donde vemos que hay personas que, como dije anteriormente, piensan que pueden proceder de la forma habitual, utilizando su libertad individual del modo que les plazca. ¿A qué me refiero? A que hay muchas personas, incluso estando contagiadas, que transitan por nuestras ciudades sin tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que el que está al lado nuestro, en el metro, en el microbús, en el colectivo, puede ser víctima de este contagio, incluso puede llegar a morir. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos actitudes, ¿no es cierto?, que parecieran ser tremendamente individualistas, tremendamente egoístas. Actitudes de ciertas personas, ¿no es cierto?, que parecieran ir en contra del bien común, en contra del deseo también de una gran mayoría que busca acatar las normas precisamente para terminar con la ola de contagios. Otros casos, por ejemplo, también, que nos dejan perplejos muchas veces. Personas que piensan, ¿no es cierto?, decididamente que su voluntad está por sobre la de los demás. Y, por ejemplo, viajan a lugares de descanso, de veraneo, donde está prohibido dirigirse, ¿no es cierto?, a las segundas viviendas, por ejemplo. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué está primando en esos casos? O sea, ¿qué interés es el que mueve a estas personas a cometer estas faltas, ¿no es cierto?, y estas transgresiones a la norma social? Quizá la primera respuesta sería un individualismo exacerbado, es decir, una libertad que no considera, ¿no es cierto?, la libertad del otro, que no considera tampoco, por ende, que el otro, los otros conciudadanos como tal, también son sujetos de derechos y deberes igual que uno. Quizá hemos visto esto con demasiada frecuencia. Estas actitudes parecen ser cada vez más frecuentes, cada vez más comunes, y quizá mientras más comunes se hacen, pareciera ser que van siendo invisibilizadas, van quedando, digamos, ocultas en un mar de casos que parecen finalmente hacer de la excepción la regla, que es lo que no queremos que ocurra. Bueno, aquí, a partir de estos hechos, es que nos podemos preguntar, ¿no es cierto?, con toda legitimidad, bueno, ¿qué sociedad es la que queremos una vez que superemos la pandemia? Y esta pregunta vale para todos los países involucrados, es una pregunta universal, una pregunta que atañe precisamente a la esencia del ser humano. ¿Queremos una sociedad donde el individualismo, ¿no es cierto?, sea la norma, la regla, y la cooperación sea la excepción? ¿O bien queremos darle una vuelta a una sociedad, ¿no es cierto?, que opta solo por los derechos y la satisfacción de los deseos individuales, a una sociedad más humana y cooperativa, donde en definitiva mi bien sea también el bien del otro, donde mi cooperación hacia el resto de la sociedad sea desde el punto de vista justamente de la empatía, de la humanidad? Y que podríamos decir necesita una urgente resolución. Al respecto, entonces, podemos tomar como puntos de análisis algunos autores, ¿no es cierto?, que nos ilustran al respecto. Por ejemplo,
Aristóteles nos decía con una sabiduría inmensa, en el siglo IV antes de Cristo, imagínense, en la antigua Grecia, constataba él a partir de la observación y de su propia vivencia de lo que era ser un ciudadano, que el ser humano es un ser social o sociable por naturaleza. Es decir, el ser humano es un ser al cual le apetece, ¿no es cierto?, vivir en comunidad, al cual le nace como un impulso natural, ¿no es cierto?, el reunirse con otros, el convivir, el compartir. Si tuviéramos que traducir esta frase de Aristóteles a un lenguaje más contemporáneo, quizás podríamos decir que la sociabilidad humana está en nuestro ADN, está en nuestros genes, está en la constitución misma de lo que significa ser un ser humano. Pues de otro modo, decía el mismo Aristóteles, ¿no es cierto?, quien no necesita de nadie, o es un dios, ¿no es cierto?, que se basta a sí mismo, o bien es un animal salvaje, una fiera, ¿no es cierto?, un animal, podríamos decir hoy en día, de la selva, que no tiene ningún impulso cooperativo ni empático con sus congéneres. Bueno, en ese escenario entonces es que nosotros podemos darnos cuenta entonces que hay algo en el ser humano que lo distingue del mundo animal más próximo, ¿no es cierto?, nuestros compañeros evolutivos, los mamíferos superiores. Hay algo que nos hace especiales y es justamente este impulso intrínseco por reunirnos, por apoyarnos mutuamente, por vivir la vida, ¿no es cierto?, de modo comunitario. La primera experiencia que tiene todo ser humano es justamente de comunidad. Piénsese, por ejemplo, en el caso del nacimiento. Cuando nace un bebé, ¿no es cierto?, el bebé necesita de alguien que lo cuide, necesita del calor, de la empatía, del afecto, ¿no es cierto?, del apego, como dicen acertadamente los psicólogos, necesita el apego de otro ser humano. Incluso el fenómeno mismo del lenguaje, si lo observamos con detenimiento, es algo aprendido y que se aprende a partir justamente de otros seres humanos. Entonces, esta primera necesidad del ser humano de estar acompañado es algo que trasciende, ¿no es cierto?, la familia, que trasciende los grupos humanos, por ejemplo, en la antigüedad, los clanes, las tribus, y que contemporáneamente, diríamos nosotros, se irradia a toda la sociedad, a toda nuestra agrupación humana. Por eso Aristóteles era tan sabio al observar esto y darse cuenta que como humanos nos reunimos justamente no solo para la ayuda mutua, no solamente para satisfacer necesidades inmediatas y directas, sino que también por lograr, por alcanzar una cierta perfección como seres humanos. Lo que nos da como primera conclusión, ¿no es cierto?, es que entonces es muy difícil acallar, ¿no es cierto?, es muy difícil, podríamos decir, ahogar este impulso natural. Pero entonces la pregunta que cabe, ¿no es cierto?, es justamente si naturalmente deseamos esta vida en sociedad, ¿por qué ocurren estos casos, ¿no es cierto?, de individualismo extremo, como si el resto de la comunidad no importara? Verónica, Sí, Alberto. está súper interesante lo que hablas y lo que nos ilustras, y justamente esa pregunta me parece que es fundamental. ¿Qué pulsión tan extraña, ¿no es cierto?, tener de alguna manera estas dos vías, estas dos direcciones? Por una parte, un ser humano gregario, interesado en construir sociedad, en agruparse, ¿no?, en convivir con otros, en construir Claro, sociedades, y por otro exactamente. lado, en el cual estamos cada uno de repente por nuestra cuenta, y en donde aparece un ser humano que quizá puede ser un poco
antisocial. No sé si te parece a ti que ese es el término contradictorio, ¿no es cierto?, en esta naturaleza Claro. tan social también del hombre, ¿no? Claro. Sí, yo creo que la palabra que tú usas, Alberto, es muy interesante, porque si nos ponemos a pensar en, en la antisocialidad, es efectivamente lo opuesto al impulso natural del ser humano. Lo que nos lleva a pensar entonces que estas conductas en extremo individualistas, ¿no es cierto?, serían como contrarias a nuestra naturaleza, serían de algún punto de vista contrarios a este impulso natural de asociarnos con otros. O sea, tal vez incluso podríamos graficarlos como una suerte de atentado contra nuestro propio ADN, nuestro propio modo de ser natural. Y eso, sin duda, que constituye, digamos, una preocupación para el cuerpo social, para la sociedad como un todo, porque significa entonces que uno de sus miembros está intentando justamente destruir lo construido con tanto esfuerzo, que sería esta mancomunidad humana, este afán, ¿no es cierto?, en términos más contemporáneos de constituir ciudadanía, de constituir, digamos, una instancia donde todos podamos progresar, no solo económicamente, ¿se entiende?, donde todos podamos encontrar nuestro equilibrio, nuestro bienestar, ¿te fijas? Entonces, aquí hay algo muy, muy extraño en constatar que la persona que se sube al metro sabiendo que está contagiada, está realizando una conducta literalmente contraria a la sociabilidad natural del hombre. ¿Te fijas? Entonces, más que una mera falta o jurídicamente un delito, sino que estamos precisamente pasando a llevar la libertad, la integridad y en definitiva la salud del otro. O sea, estamos arrebatándole bienes que le son propios, bienes que son casi derechos naturales. ¿Te fijas? Es complejo el tema. Claro. Pienso que en realidad como esta constitución de la sociedad en la que estamos, ¿no es cierto?, en la que estamos, de Ujú. alguna manera hacemos parte, eh, necesita de cada uno de nosotros para, de alguna manera, ser eh, como, como los constructores o cada uno de los ladrillos que construye la sociedad somos nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Lo que hace falta, pienso yo, en la sociedad contemporánea es justamente esa conciencia, literalmente, y valga la comparación, ¿no es cierto?, esa conciencia de cuerpo, esa concepción de la sociedad como una suerte de organismo, donde todos somos células, donde todos somos órganos, donde todos utilizamos nuestras vidas de modo cooperativo para el bien del todo. Yo creo que eso se ha ido perdiendo justamente por varias causas, ¿no? Históricamente por el exceso de racionalismo, por la pérdida, ¿no es cierto?, de la consideración del otro como persona humana, y por un exacerbado también, diríamos nosotros, egocentrismo, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la satisfacción de los deseos personales, una sociedad también que construye necesidades artificiales y que hace que las personas deseen incluso lo que no necesitan, va construyendo personalidades también muy narcisistas, muy, digamos, egoístas, que justamente esa mirada de amplitud que hay que tener respecto del lugar que ocupamos dentro de la sociedad no se tiene, o se obvia muchas veces por privilegiar el bien privado. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una sociedad justamente disfuncional desde el punto de vista del todo, de la sociedad como un organismo. ¿Qué pasa en el ser humano si el corazón quisiera independizarse o los riñones dijeran el día de mañana yo me boto en huelga y me mando cambiar de este cuerpo? Tenemos el caos y la disgregación del todo. El bien que era antes del todo, ahora no es bien de nadie. El corazón por sí solo no puede autosubsistir ni ser pleno. Imagínate lo que ocurriría entonces en una sociedad donde justamente estuviéramos tan atomizados que cada cual solo velara por su propio interés.
Y eso es, pareciera, lo que ocurre hoy en día. Ciudadanos que no tienen conciencia de la pertenencia a un todo mayor, que es un todo, digamos, justamente que abre horizontes más amplios. No se trata solamente de un desarrollo económico o de un Producto Interno Bruto o de un per cápita, digamos un ingreso per cápita. Se trata de espacios de ciudadanía donde ser más plenos, más felices, y que debemos, y esto lo pongo como un imperativo ético, debemos construir entre todos, porque si no es entre todos, no es sociedad lo que tenemos. ¿Te fijas? Y ahí es donde podemos también contemplar esa otra forma de entender al ser humano, que ya no es la de los antiguos griegos, ¿no es cierto?, sino más bien la que hemos heredado del mundo moderno. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a un autor que es muy conocido, ¿no es cierto?, Thomas Hobbes, que nos pinta una naturaleza humana radicalmente opuesta a este ser humano colaborativo, social por naturaleza, ¿no es cierto?, que habíamos analizado hace un rato atrás. Si ustedes se fijan, Thomas Hobbes parte de la base de que naturalmente también el ser humano es un ser egoísta, es un ser, ¿no es cierto?, que privilegia su propio bien y su propio interés por sobre el de los demás. Y a tal grado, ¿no es cierto?, de tal forma es, digamos, egoísta, que incluso se vuelve una amenaza para los otros hombres, para el resto de la comunidad. Y Hobbes esto lo dice con tal convicción que incluso en su obra más famosa, ¿no es cierto?, el Leviatán, nos ilustra respecto de qué sucede cuando la sociedad está compuesta por estos seres egoístas, estos seres, ¿no es cierto?, que desean los bienes ajenos, que no escatiman en lograr sus propósitos personales, ¿no es cierto? Dice, bueno, en ese caso tenemos que el ser humano, el hombre, se vuelve un lobo para el hombre. Se vuelve una amenaza, alguien a quien mirar con sospecha, alguien incluso a quien temerle. Fijémonos bien en este punto. El otro pasa a ser definitivamente una amenaza para mi vida, mi propiedad, mis bienes, mis intereses. ¿Y por qué? Justamente porque la libertad pasa por conseguir todo lo que quiero a cualquier costo. Por eso dice que el hombre es un verdadero lobo, es un depredador de otros seres humanos. Y es inevitable también volver a pensar esta tesis de Hobbes, porque a ratos pareciera que nuestra propia sociedad se ha convertido también en este monstruo hobbesiano, en esta suerte de intereses personales que chocan y que de una manera u otra, ¿no es cierto?, buscan por dominar. Una sociedad donde aparecen, digamos, opresores y oprimidos, o bien de alguna forma aparecen, podríamos decir, seres humanos que sienten que tienen el derecho de pasar a llevar a los demás con total impunidad. Y eso, dice Hobbes, es insufrible. Así, literalmente, no se puede vivir. Y ahí es cuando él opta por esta solución de un pacto social, de una suerte de contrato, ¿no es cierto?, de acuerdo entre los seres humanos para deponer esta actitud natural, insisto, que por naturaleza el hombre trae en su ADN, esta suerte de mala naturaleza, ¿no es cierto? Y tratar, ¿no es cierto?, de una manera u otra de ceder en el interés exagerado por los deseos particulares y optar por el bien de la comunidad, poniendo, ¿no es cierto?, una autoridad que zanje las diferencias y que haga imperar el Estado de Derecho. Pero lo más interesante es que acá en Hobbes el hombre no se corrige. Su naturaleza sigue siendo mala, pero ahora está simplemente moderada, ¿no es cierto?, por
el Estado de Derecho, por la autoridad, por la ley. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando obedecemos simplemente por miedo a la multa, por miedo, ¿no es cierto?, a la sanción, por miedo, en definitiva, a que caiga todo el peso de la ley sobre nuestros actos. Entonces, aquí yo creo en este punto de la charla, ¿no es cierto?, ya nos damos cuenta de los dos posibles escenarios que enfrentamos: cooperación o individualismo extremo. ¿Qué será mejor para el ser humano? ¿Qué podemos pensar que será mejor? ¿Sí? Elena, Bueno, ¿sí? Creo que se escucha mal, ¿no? Sí, parece que Quería Verena. preguntar, Ahí, frente a ahora. estos dos, Verena. Ujú. ¿no? El aristotélico que desarrollaste, luego el mesiano, ¿escucha? Tengo mala Sí. señal a lo mejor. Ahí Ahora sí, se te escucha te mejor, escucho súper Escucho Verena. bien. bien. Ok. Frente a esos dos planteamientos, el aristotélico más de colaboración y el jovesiano más individualista del ser humano, un mayor desarrollo del hombre como tal, pensando en nuestra sociedad post-pandemia. Ya, muy buena pregunta, Verena, porque esta es nuestra encrucijada. ¿Dónde, en qué momento, en qué tipo, en qué modelo de sociedad podemos ser más plenos? Podemos, en definitiva, alcanzar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Quizá la respuesta esté en seguir nuestra naturaleza originaria, es decir, en tratar de nuevamente ver en nosotros seres que, si no colaboramos, nos deshumanizamos, que si no le tendemos la mano al prójimo, ¿no es cierto?, de una forma u otra nuestro propio, podríamos decir, desarrollo humano queda truncado. Quizá la clave, insisto, está en ver la relación entre el hombre y la sociedad desde el punto de vista justamente de cómo el ser humano logra mejor esta completitud, podríamos decir, este perfeccionamiento. Quizá, evidentemente, hay más plenitud, más satisfacción en la colaboración que en el solipsismo, en este estar egoístamente en el disfrute de mis bienes, evidentemente sin esta mirada del compartir, puesto que la personalidad humana, o sea, si apelamos incluso a otras disciplinas, ¿no es cierto?, de las humanidades, la misma personalidad del ser humano reclama la presencia de otros, reclama, ¿no es cierto?, compartir vivencias, emociones, afectos, ¿no es cierto?, que nos hacen justamente humanos. Quizá hemos vivido mucho tiempo, podríamos decir incluso desde el siglo XVIII, XIX en adelante, persiguiendo un bienestar económico, que el mundo lo ha logrado en gran medida, los países desarrollados y los en vías de desarrollo en gran medida, incluido Chile. Hemos logrado un desarrollo interesante desde el punto de vista material, pero sin duda que nos hemos quedado atrás en este desarrollo personal y comunitario, donde la cooperación, ¿no es cierto?, donde el esfuerzo colectivo en vistas de un mismo bien, en vistas de un bien para todos, ¿no es cierto?, es lo que se ha perdido de vista, es lo que se echa de menos muchas veces, ¿no es cierto?, cuando se hacen estadísticas, índices, ¿no es cierto?, y estudios económicos respecto de, por ejemplo, la felicidad humana. Paradojal es que en las últimas encuestas, ¿no es cierto?, sobre el índice de felicidad, Chile aparezca como uno de los países con más altos índices de felicidad por persona. No tengo la cifra exacta, pero me parece que alrededor de un 60-70% de las personas se declaran felices.
Pero sin embargo, cuando analizamos el cómo vivimos, el cómo enfrentamos el día a día, el cómo hacemos comunidad en la ciudad, en las ciudades, nos damos cuenta justamente que esa parte de nuestra felicidad está truncada, porque no podemos ser felices si no nos damos, en definitiva, a un proyecto común. Quizás Hobbes acertaba en muchas cosas, quizás describía también un poco su propia época, pero si pensamos al hombre solamente como un depredador y como una amenaza para los demás, sinceramente pienso que la convivencia humana se frustra, se hace, como decíamos, insufrible, se hace un caos. Nadie puede ser feliz en un ambiente de beligerancia, de resguardo permanente de los bienes, de acechanza, ¿no es cierto?, respecto de la delincuencia. Y quizá entonces ahí esté nuestra tarea pendiente como sociedad, en estas dos vertientes. La primera, de rehumanización, ¿no es cierto?, de la sociedad, de volver a tratarnos como personas valiosas, como personas humanas, por lo tanto, con deseos, intereses, expectativas y sueños tan válidos, los que son de los unos como los de los otros, en las distintas clases socioeconómicas, en las distintas realidades, en los inmigrantes, en los adolescentes, los proyectos de vida diversos. En ese respeto, en ese valorar la diversidad y la inclusión, ¿no es cierto?, de todos como personas valiosas para el desarrollo de los demás, está, pienso yo, la clave para salir de un estado de pandemia, ¿no es cierto?, que ha tendido justamente a lo contrario, a retrotraernos al espacio privado, al hacernos creer que solo nuestro bien importa y que solos nos vamos a salvar de esta. Parece muy remoto el pensar que el esfuerzo individual sea la clave. Quizá el esfuerzo colectivo, aunque parezca más difícil, es siempre el que, aunando sus fuerzas por un objetivo común, logre mejores resultados. Y si no los logra a corto plazo, los podemos ver en el largo plazo de una vida. Los esfuerzos se tienen que hacer. Y si no se hacen mancomunadamente, es bien difícil poder obtener resultados. ¿No es cierto? Quizá también otro ingrediente, ¿no es cierto?, de este análisis sea que hay personas, hay también connotados filósofos, escritores, ensayistas que ven la sociedad de la pospandemia, ¿no es cierto?, simplemente como un campo de batalla, como una suerte de estado de guerra permanente, de unos contra otros, de competencia desatada por los trabajos que van a surgir después de la apertura de las economías, ¿no es cierto? Y quizá tropezar dos veces con la misma piedra sea demasiado. Quizá, en definitiva, volver a una sociedad archi-individualista, a una sociedad, ¿no es cierto?, de un consumo desatado, traiga más neurosis, como dicen los psiquiatras, y menos felicidad, menos plenitud. Las sociedades, ¿no es cierto?, las construimos todos. Las ciudadanías también. La amistad cívica como valor, por ejemplo, que sostiene a las sociedades, es algo que también debe ser considerado después de la pandemia. Quizá incluso adelantándonos a este fin de la pandemia que esperamos todos sea muy pronto, deberíamos ya comenzar a reflexionar estos temas y deberíamos ya comenzar a pensar, ¿no es cierto?, en que la sumatoria de esfuerzo es siempre más poderosa, es mayor y hace más pleno al ser humano que el esfuerzo individual, ¿no es cierto? Y esa mirada de la sospecha, esa mirada, ¿no es cierto?, de la competencia desatada, no sea más que un mecanismo de defensa ante el temor, ¿no es cierto?, que
la incertidumbre, lo indeterminado, le causa al ser humano desde muy antiguo, esto no es nuevo. El temor a lo desconocido es algo que acompaña a la humanidad desde sus inicios. Pero ese temor justamente se disipa cuando vemos que todos podemos aportar, cuando vemos que todos de una manera u otra somos solidariamente importantes para el proyecto común de sociedad que queremos. Quizá no para nosotros, sino para los chicos, para los niños, para los adolescentes que vienen, ¿no es cierto? Sobrinos, hijos, nietos, etcétera, reclaman justamente una nueva mirada, reclaman un mundo donde haya otros valores que ilustren, ¿no es cierto?, que inspiren al ser humano para ser justamente más humano. Nuestra tarea, pienso, es ardua, pero es también un bonito desafío, porque en definitiva el ser humano no construye desde la facilidad, ¿no es cierto?, desde lo que se nos da gratuitamente, sino que todo lo contrario. Donde hay esfuerzo, donde hay, ¿no es cierto?, una tarea difícil y ardua que conseguir, sinceramente podemos observar, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia que el triunfo sobre la adversidad enaltece a la persona humana, enaltece nuestra condición, ¿no es cierto?, de seres personales. Y esa es la clave de entendimiento, creo yo, de lo que nos plantea el futuro. Nos exige un cambio de mirada y nos exige, por lo tanto, sin ser, digamos, ni profetas ni adivinos, una mejor humanidad, no cuantitativamente, sino cualitativamente hablando, desde el punto de vista de la mejora existencial, ¿no es cierto?, de la relación entre los seres humanos, de esta amistad cívica de la cual hablábamos antes, y que la encontramos desarrollada muy bellamente en el mundo antiguo, por ejemplo, en Cicerón, en Marco Aurelio, ¿no es cierto?, los clásicos escritores estoicos, que con gran sabiduría nos muestran que la amistad entre los conciudadanos es la que hace grandes a los grupos humanos, a las naciones, a los países. Verónica, Alberto, diga. sí, disculpa que te interrumpa, que siento que lo que estás diciendo es fascinante, digamos, es súper importante porque en realidad como el concepto de lo cívico, incluso la importancia de la política, en los últimos 30 o 40 años como que hubo una cosa de querer sacudírsela de encima, digamos, como que no queríamos ser los seres políticos que en realidad somos. Y que nos alejamos de alguna manera de la comprensión de lo que significaba tener una visión cívica en la que construíamos una sociedad, ¿no? Me hace pensar en la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, ¿no?, que habla acerca de cuáles son aquellas cosas que de alguna manera aglutinan a una sociedad y la constituyen, y de cómo es importante trascender como el individuo para ir a una concepción, digamos, que es colectiva, pero que requiere ciertos valores. Entonces, ¿cuáles son, tú dirías, estos valores que de alguna manera como que requieren o que nos ayudan a construir sociedad? Bueno, en definitiva yo creo que lo que es una escuela, diríamos, insustituible de sociedad, es comenzar por la práctica habitual de la solidaridad humana, quizás no entendida como la ayuda asistencialista, no entendida solamente como el cooperar, ¿no es cierto?, lo cual es muy bueno, con organizaciones de beneficencia, sino que ser solidario significa justamente, valga digamos, el juego de palabras, justamente ser solidario es no estar en solitario, es justamente abrir el corazón, el alma, la mente, ¿no es cierto?, las intenciones a las necesidades del otro. A veces el otro a lo mejor no necesita grandes bienes materiales, pero necesita escucha, necesita compañía, necesita conversación, palabra, algo que está intrínsecamente unido también a la naturaleza sociable del hombre. ¿Te fijas? Y es lo que hemos ido perdiendo. La solidaridad entendida también como el estar pendiente del otro.
El saber si mi vecino, ¿no es cierto?, que es mayor, que tiene mucha edad, se siente o no se siente solo en pandemia, ¿no es cierto? También, evidentemente, nos movemos por la afectividad, no somos razones puras, no somos máquinas de pensar, no somos robots. Por lo tanto, el mundo de las emociones encajan perfectamente con el mundo de la solidaridad entendida como apertura radical a las necesidades del otro. Implica justamente un salirme de mí mismo, un trascenderme a mí mismo e ir al encuentro del otro, que no es otra cosa que un otro yo. Eso que es tan básico, ¿no es cierto?, que ya lo han dicho autores, digamos, muy connotados, el doctor Viktor Frankl con su experiencia, ¿no es cierto?, en los campos de concentración. La apertura radical al otro, en definitiva, es la que nos caracteriza como seres humanos. Y es ella la que justamente hace de valor ancla para poder tejer redes sociales que sean duraderas, que sean justamente no solo simbólicas, ¿te fijas?, sino que permanentes, redes que tienen una solidez tal que nos permiten pensar al otro como una persona digna, como una persona con necesidades, no solamente materiales, como decíamos recién, y que a lo mejor en otra mirada más individualista se nos borra del horizonte, o sea, ni siquiera nos aparece como una persona humana, nos aparece como el vecino del tercer piso, el señor, digamos, del automóvil X, pero ¿por qué no pensar o repensar la sociedad en términos de escala humana? Los barrios, la vida, digamos, de sociedad, microsociedad, las ciudades pequeñas donde nos conocemos a veces. Bueno, aquí en Viña del Mar es bien distinto a Santiago. Todos estamos medios emparentados, nos conocemos entre todos, tenemos parientes y amigos comunes. Ese volver. ¿Pero usted ¿Sí? termina de hacer consultas? Sí, Guillermo, al final vamos a tomar su consulta, que la anotamos en el chat. Perfecto. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, ese sería en el fondo, yo diría, el concepto ancla. Y yo creo que aquí es donde vienen muy bien las palabras de San Alberto Hurtado, ¿no es cierto?, que nos dice con tanta vehemencia: dar hasta que duela. Pero nosotros deberíamos parafrasearlo y agregar: dar y amar hasta que duela, hasta que nos sea realmente significativo, hasta que realmente nos cueste desprendernos de nuestros intereses egoístas para ir al encuentro justamente de un otro que está allí y que se me revela, ¿no es cierto?, cuando doy ese paso. Vero, qué potente lo que dices, porque justamente lo que sucede un poco es que, por un lado, es lo de ser solidario y lo de ver al otro, lo de estar radicalmente abierto al otro, ¿cierto? Claro. Pero claro. por el otro está lo que tú dices que también es importante y que lo señala la Nussbaum también, que es el sacrificio, y que no estamos en una sociedad que se sacrifique. O sea, el individualismo también viene de alguna forma como de que no queremos, digamos, abrir la mano porque nos va a doler. Y resulta que eso que nos está pasando es parte de lo que de alguna manera construye una sociedad, el poder hacer esas ambas cosas, digamos, ¿no? Claro. Claro, es que el hombre contemporáneo está tremendamente acostumbrado solo al bienestar, entendido como placeres, como satisfacción de deseos individuales, y es justamente esa mirada hacia el otro donde yo tengo que salir de mi zona de confort la que le falta a la sociedad. O sea, desprendernos de un egoísmo quizá ingenuo, quizá infantil, como el niño que no quiere prestar los juguetes por miedo a que se los destruyan, siendo que se pierde la mejor cosa del mundo, que es el jugar con otro, compartir con otro, y qué importa con lo que pase con el juguete, ¿te fijas? La sociedad ha estado muy acostumbrada y también, bueno, exacerbada por una publicidad desmedida, a pensar que el disfrute es solo individual y que todo lo agradable y entretenido es bueno y todo lo arduo, lo difícil, lo trabajoso, debe ser desechado, porque si implica sacrificio, como dices tú, y como bien citas a Martha Nussbaum, entonces no es apetecible, no vale la pena. ¿Te fijas? Ya incluso en la expresión valer la pena está incluida.
¿cierto? Es donde si algo vale la pena es porque vale el sacrificio que cuesta conseguirlo, ¿no es cierto? Eh, ese movimiento, ese salir de sí, es el que hace que la vida justamente tenga sentido. Bueno, perdona, es justo, qué bueno que tocas lo del sentido. Es justamente también desde ahí es que nos preguntamos cómo estimular estas emociones en la sociedad en la que estamos, ¿no es cierto? Porque en el fondo lo debería hacer, digo, quizás no es su función principal, pero lo hace indirectamente el Estado a través de las políticas públicas, por ejemplo, Claro, o lo hace a través de los mensajes en cada uno de los líderes, ¿no es cierto? Y los líderes tienen que ser claro. capaces de mostrar esto. Y a veces estamos en una sociedad que busca más la felicidad y menos, digamos, el sacrificio. Y una buena sociedad no necesariamente una sociedad en donde estamos solo felices, porque si no dejamos de ver a los demás, ¿no? Hay algunas Exacto. preguntas y tenemos, Ujú. quizás sería bueno como dirigirnos a ellas. No sé si Me antes de eso parece, tú quieres, ¿sí? ¿Te hago algunas sí, me preguntas? parece que vayamos a las preguntas, sí. Súper. Mira, Guillermo, que nos hacía la pregunta recién de cuándo íbamos a hablar acerca de eso, hace una referencia más bien a la metafísica, ¿no? Si es la espiritualidad, la pérdida de la espiritualidad, el alejamiento de Dios, la falta de una dimensión espiritual superior del ser humano, Ujú. la que de alguna manera genera esta falta de respeto. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Mira, sí, quizá nuestra época, la que muchos, digamos, teóricos bautizan como posmodernidad, ¿no es cierto?, está justamente caracterizada por una secularización de la cultura, por una pérdida, digamos, de espiritualidad y de valores vinculados a una ética religiosa, que si bien es cierto, se han ido perdiendo, han ido quedando, digamos, deslegitimados a veces, son tremendamente necesarios porque son parte también de nuestra identidad como cultura. Valores como el amor al prójimo, la solidaridad, ¿no es cierto?, provienen necesariamente del mundo espiritual, de la herencia cultural que deja el cristianismo. ¿Te fijas? Entonces, de una forma u otra, el que el hombre se aleje de Dios también tiene consecuencias para el hombre mismo, para el ser humano mismo, puesto que se pierde toda esta enseñanza, ¿no es cierto?, toda esta dimensión, diríamos nosotros, tal cual como está en los evangelios, la misma enseñanza de Jesús, donde el primer mandamiento es el del amor, ¿te fijas? O sea, la primera forma de relación y convivencia humana agradable a los ojos de Dios es el amor, ¿no es cierto?, al prójimo. E incluso en los mandamientos aparece el amor al prójimo como a ti mismo. O sea, al otro tengo que amarlo como un otro yo. Y si es menos, no está bien. Esa herencia, diría yo, espiritual, cultural, metafísica, como le llamas tú también, y sin duda, diríamos, que cala hondo dentro del ser humano, ha sido muy perjudicial para la misma sociedad que se haya perdido. Porque deja al hombre sumido en un horizonte de materialismo, en un horizonte justamente de deseos pragmáticos, de deseos lucrativos, ¿no es cierto?, de ambiciones que en definitiva son autodestructivos para el ser humano y lo podemos ver incluso en experiencias clínicas donde la frustración va de la mano justamente por el abuso de bienes que no satisfacen, que en definitiva incluso terminan por hartar, por aburrir. Es la sociedad del exceso, la sociedad, digamos, del disfrute total al límite, pero ¿y después de eso qué? Esa hambre de sed, esa hambre y sed, perdón, de espiritualidad, yo creo que está presente en nuestra crisis contemporánea a raíz de la pandemia también, y se avisora también a futuro en la sociedad post-pandémica, lo cual es Verónica, lamentable. hay Sí, varias Verena, preguntas. Ha ya, despertado ¿qué mucho más? interés este tema y Por voy a leer cierto. un comentario, esto es solo un comentario, no es una pregunta, de José Antonio Llanos, que dice, nos falta donarnos, perder para poder ganar. ¿Mm? Me parece que resume muy Justamente, bien esta última parte que sí, tú estás diciendo. Y después tremenda escribe, frase. tremenda frase, perder para ganar. Después, Joana Mancilla, que se conecta con nosotros desde Argentina, Córdoba, Ah, muy bien.
Sí, tenemos aquí los trasantinos presentes, bienvenidos. Qué bueno. Dice, ¿cómo hacer para que aquellas personas que ya tienen otra educación, pensamiento, puedan revertir eso y lograr que piensen en el otro, como dice la profesora, como dices tú, y llegar a una amistad cívica? ¿Cómo hacer que la persona cambie Claro. su pensamiento, también su posterior actitud y comportamiento para ser capaz de pensar en el otro? Esa es su Claro. consulta. Sí, es una tremenda pregunta porque la verdad, en materia, digamos, de políticas públicas, como decía Alberto, se pueden hacer muchos esfuerzos, pero si el primer esfuerzo no está en la educación, digamos, parental, si no está en la educación, digamos, primera, fundamental de la familia, es bien difícil poder cambiar el enfoque o el punto de vista del cual parte la sociedad. Yo creo que la tarea ahora urgentísima es educar a nuestros niños, a nuestros hijos, nietos, sobrinos, etcétera, justamente en estos valores que los van a hacer garantizadamente felices cuando ellos sean adultos. O sea, quizás más que la educación formal es la educación, digamos, del ejemplo, del ejemplo de vida, el que tomemos nosotros primero la posta para que los chicos también se entusiasmen, con cambiar la mirada, con intentar, digamos, ver que esto te da tal plenitud de vida, tal satisfacción, si quieres plantearlo incluso en términos kantianos, una sensación de deber cumplido con el prójimo, ¿no es cierto?, que es 1000 veces mejor que una sociedad que va en la línea del individualismo exagerado, ¿no es cierto?, y del egoísmo. Yo creo que la tarea está justamente en la educación de la primera infancia. Sí, es De fundamental. modo fundamental, exacto. Sí. Verónica, mira, a ver, ¿Sí? hay dos preguntas que son distintas, pero que de alguna manera quizá apuntan en una dirección similar. Las quiero leer ¿Ya? juntas, digamos. Bueno. Dice, ¿cómo cree que la construcción de nuestra sociedad, un Estado más amplio, un Estado más reducido, junto con ello me parece a modo personal que el ser humano, más que ser solidario, hay que entender también que somos sujetos de derecho, y en ello me parece que justamente hoy en día a muchas personas no se les puede garantizar derechos mínimos? Mira, eso apunta en una dirección, pero quiero leer la otra porque de alguna manera siento que están en diálogo, digamos. ¿Ya? Dice, yo quería consultar si nuestro sistema socioeconómico nos invita a ser solidarios y a dejar de lado el individualismo. Según mi visión, nuestro sistema nos lleva a una competencia excesiva con los demás, pero me gustaría saber qué opinan. Aquí está, digamos, el tema de los derechos por una parte, ¿no es cierto? Justamente. Y también de cómo la sociedad que hemos ido construyendo en términos económicos y políticos, ¿no es cierto?, dialoga entre los derechos y este sistema, digamos, que de alguna manera hemos impulsado y que sabemos que fomenta ciertas conductas. Entonces, digamos, no quiero concluirlo, sino que quiero Claro. dejártelo a ti como Sí, un par de elementos para la reflexión. muy bien. Sí, creo que los dos temas son muy, muy potentes también y quizás nos llevarían a desarrollar ideas mucho más largas de lo que este tiempo nos permite acá en el webinar. Pero sin duda, la primera parte del comentario, de la pregunta, a mí me gustaría decir lo siguiente. Quizá la contracara, digamos, la otra cara de la moneda de la solidaridad es el respeto. No se puede ser solidario sin respeto, porque las personas no podemos invadir tampoco el espacio privado, el espacio, digamos, íntimo, tal vez las apreciaciones, los valores del otro, con a lo mejor una mirada invasiva, asistencialista en exceso, digamos, sin respetar su dignidad como persona. Eso por un lado, no puede haber solidaridad sin respeto. Es cierto, existe el Estado de Derecho y eso debe cumplirse porque es el marco mínimo, como decían los contractualistas, por ejemplo, es el marco mínimo para que el hombre pueda vivir civilizadamente. Y eso hay que garantizarlo a todo evento. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, atropellar la libertad del otro, atropellar en su proyecto de vida o a lo mejor su proyecto felicitario. Por eso solidaridad, ¿no es cierto?, empatía implica también siempre mucho respeto por la individualidad del otro,
Ojo, no el individualismo, sino la individualidad, la identidad personal del otro con el cual nos relacionamos, estamos tratando. Y por otro lado, me encanta también la otra pregunta, o la otra reflexión. Creo que en definitiva la sociedad que hemos construido está en crisis, está, digamos, siendo sujeto de revisión, y yo me atrevería a decir, aún no hemos llegado al fondo, ¿no es cierto?, de la apreciación de la crisis a la cual nos ha llevado como personas humanas. Porque una sociedad donde se privilegia el tener por sobre el ser, el aparentar, ¿no es cierto?, por sobre la realidad, la falsedad muchas veces sobre la honestidad, nos hace ruido, nos hace una cierta violencia, y volvemos nuevamente al tema del respeto. O sea, la convivencia, la amistad cívica parte justamente de ese respeto originario por la otra persona, ¿no es cierto? Pero justamente ahí es donde hay que dar la vuelta de tuerca, donde en definitiva, ¿no es cierto?, para construir ciudadanía tengo que respetar al otro tal cual y como es. Y este esquema socioeconómico no nos hace la vida fácil, precisamente no nos pone los elementos como para que ese cambio pueda obrar. Sí, Verónica, pucha, efectivamente esto como que daba mucho más, ¿no? En realidad una Sí. hora robada en la tarde es un momento bien breve, digamos, para poder compartir estas ideas. Hay más preguntas, hay comentarios Me sumamente imagino. interesantes. Le quiero dar las gracias a los que hicieron preguntas, a Guillermo Bañados, ¿no es cierto?, a José Antonio que comentó, a Estupendo. José Antonio Llanos, Rafael Carvajal, Víctor Hugo Ojeda, Omar Villalobos. No las vamos a leer todos, pero sí darles las gracias por sus comentarios, creo que son muy valiosos. Este video va a quedar subido en YouTube. Quizá hay un comentario que sí me gustaría hacer, que no lo leímos y que me parece que de alguna manera apunta en una dirección que es muy, muy interesante, que es que dice Víctor Hugo, quizá el exceso de búsqueda de nuestra felicidad nos hace dejar de lado a los demás. Yo creo que tenemos asociada nuestra felicidad a lo material, y ese es el real problema, que si nos diéramos cuenta que la felicidad radica no solo en nosotros, sino que también en el bien común, podríamos concluir que la búsqueda de la verdadera felicidad no debería producir exceso de individualismo. Claro, ¿cómo entendemos? Pero ahí se evidencian nuestros valores. Creo que es súper valioso lo que nos has compartido hoy día, Verónica. Quiero agradecer a Verena, que fue promotora y organizadora importante, también parte de esta comisión de Educación Superior y Empresa, que se hizo cargo, digamos, de organizarlo. A ti, Verónica, muchas gracias por tu aporte. A todos los asistentes, a Siva, que nos brindó su casa, digamos, que este Zoom hoy día. Y contarles que va a estar en YouTube, que esperamos tener nuevas conversaciones de esta naturaleza. Creemos que tenemos que ir más allá de lo contingente y pensarnos como sociedad. Hemos tenido la gran oportunidad de esta pausa que nos está brindando esto que por supuesto no deseamos, pero que en el fondo quizás nos puede entregar luces y nos puede ayudar a pensar juntos en la sociedad que queremos construir. Así que muchas gracias, Verónica, Verena, y a todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. A ti. Gracias, Verónica. Gracias, Verena, que estés muy bien. Esperamos invitarlos pronto a alguna otra reflexión. Muchas gracias. Gracias.